Un saludo, mi nombre es Pablo de la Iglesia, soy naturópata, responsable de la Universidad por el Despertar y autor especializado en temas de salud natural. Junio es el mes de la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig. Este es un padecimiento que ha cobrado notoriedad en la Argentina debido a que es padecido por un reconocido político cuyo nombre es Esteban Bullrich. Estos escenarios siempre traen alguna esperanza para las miles de personas que padecen una enfermedad porque las visibiliza, genera un flujo de recursos, sea para la investigación, sea para el tratamiento, y con un poco de suerte puede llegar a traer un alivio o a facilitarle la vida a estas personas. En mi caso particular, quienes me siguen hace tiempo y conocen mi historia, me han preguntado si yo padecía la misma enfermedad que Esteban Bullrich. Y no es el caso. Ambas son enfermedades neurológicas, bastante complicadas, por cierto, pero hoy vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad que yo padezco hace 40 años aproximadamente, se llama esclerosis múltiple. Tienen muchas cuestiones en común, como por ejemplo afectar el habla. Ustedes en mis videos, en mis sucesivas charlas, habrán apreciado que a veces la conexión entre mi pensamiento y la lengua no es todo lo rápida que uno quisiera o que voy perdiendo la voz. Estos son síntomas comunes con la esclerosis lateral amiotrófica, así como la pérdida de movimientos funcionales, pero en general en la esclerosis lateral amiotrófica avanzan mucho más rápidamente, el deterioro es mucho más intenso y la expectativa de vida es algo menor. En general, en la esclerosis múltiple se suele proyectar una sobrevida promedio de unos 20 años y en la esclerosis lateral amiotrófica alrededor de 5 años, en un pequeño porcentaje 10 años. Pero por supuesto, esto no es una condena ni para unos ni para otros. En mi caso, como recién les dije, ya llevo 40 y la peor parte ocurrió al principio, cuando desconocía todo el potencial de la medicina natural y poco a poco, con mucho esfuerzo, he ido recuperando algunas discapacidades que me generó la enfermedad, aprendiendo a sobrellevar otras, a adaptarme y a fortalecer algunos aspectos que aún conservo en buena forma. No tengo la misma experiencia con la esclerosis lateral amiotrófica, pero sí tengo el mismo mensaje de esperanza, el mismo aliento a todas las personas que padecen esta enfermedad para que, independientemente de los otros tratamientos que estén haciendo, también aprovechen el potencial de la medicina natural. Y vamos a hablar de eso en esta pequeña charla. Recientemente, Esteban Bullrich nos dejó un mensaje que personalmente me encantó y con el cual me siento plenamente identificado. Él sostuvo lo siguiente: presta atención, reflexioná y sentí
el significado de estas palabras, sobre todo desde el lugar de una persona que enfrenta un desafío muy, pero muy complicado. Vivo creyendo que voy a sanar. Vivo creyendo que voy a sanar. Este es un mensaje maravilloso. Cuando alguien tiene todo en contra y así todo pone lo mejor de sí para ir para adelante, para mantener encendida la esperanza y para sacar la mejor versión de sí mismo aún en el peor escenario que jamás hubiera imaginado cuando aún era una persona saludable. Más allá de la enfermedad, yo creo que es un mensaje que todos debemos asimilar. Vivo creyendo que voy a sanar, vivo creyendo que voy a salir adelante, vivo creyendo que yo puedo, vivo creyendo que el universo, que Dios me va a ayudar. Yo en mis 30 años de trabajo como naturópata siempre he dicho que el cambio transformador, sea para afrontar una enfermedad complicada o para cualquier otro desafío en la vida, comienza con una actitud. Luego comenzamos a acumular conocimientos, tomamos acción en una determinada dirección, pero siempre el primer paso lo damos desde nuestra mente, desde nuestro corazón, forjando una actitud, mirando hacia un horizonte. Vivo creyendo que voy a sanar, vivo creyendo en mí, vivo creyendo en el universo y en Dios que me van a apoyar. Esa es la actitud. Me encantó y quería rendirle este pequeño homenaje a Esteban Bullrich. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal que controlan la actividad voluntaria. Se empiezan a degenerar y dejan de mandar la señal al resto del cuerpo. Los primeros síntomas tienen que ver con problemas para hablar, para caminar, para correr. La enfermedad va progresando, se va complicando normalmente y verdaderamente se pone muy difícil cuando empieza a afectar a los pulmones. La mayoría de las personas con ELA suelen morir por falla respiratoria. Los pulmones sencillamente dejan de funcionar. La causa de la esclerosis lateral amiotrófica, convengamos, de acuerdo a lo que se sostiene en el enfoque médico alopático convencional, es desconocida. Luego sí se asocia con algunos factores que a continuación vamos a ver, pero realmente la medicina convencional no los aborda buscando una terapéutica, sino tan solo un tratamiento sintomatológico. Los tratamientos farmacológicos convencionales incluyen unos pocos medicamentos. El más conocido, aprobado por la FDA de los Estados Unidos, es el Riluzol o Riluzole. Tiene el mérito de prolongar la vida 2 o 3 meses, realmente una cantidad insignificante. No mejora la sintomatología y tiene una larga serie de efectos secundarios,
algunos de ellos muy graves. No nos vamos a explayar en el tema, esto cualquiera puede investigarlo fácilmente en internet, incluso en la Biblioteca de Salud de los Estados Unidos en línea. Otro fármaco es la edaravona. La edaravona mejora algunos síntomas clínicos, pero no prolonga la vida. También hay un tratamiento conocido como NeuRx, que consiste en la aplicación de unos electrodos en los pulmones que ayudan al paciente a sobrellevar la crítica situación antes del colapso respiratorio. También están los paliativos, que son generalmente utilizados en las enfermedades neurológicas, inflamatorias, que consisten en miorelajantes, psicofármacos diversos para controlar la depresión, y no mucho más realmente. De todos modos, convengamos que son tan solo paliativos. Y por último, sí destacaría como un tratamiento útil la fisioterapia. La fisioterapia es muy importante para que no haya una degeneración muscular tan acelerada, para brindarle calidad de vida al paciente, para mejorar su circulación y bueno, sumaría todos los beneficios del contacto humano, del movimiento. A modo de crítica, y esto también lo digo de mi experiencia personal con esclerosis múltiple, los tratamientos fisioterapéuticos financiados por las obras sociales, el Estado, las medicinas prepagas, suelen ser insuficientes. No se le da la importancia que tiene y los tratamientos son muy poco intensos. Creo que si el fisioterapeuta ocupara un mayor protagonismo, el nutricionista ocupara un mayor protagonismo, siempre hablando dentro del sistema convencional, no mencionemos a los naturópatas y a los otros profesionales de la salud integrativa. En este escenario, con más fisioterapia, con más nutrición, seguramente el curso del tratamiento sería mucho mejor, los resultados serían mucho mejores. Pero no, lamentablemente todo el protagonismo y el gran gasto sanitario pasa por los fármacos que realmente brindan un resultado pobrísimo. La pregunta que nos hacemos muchos de nosotros es si hay alternativas naturales, si hay tratamientos complementarios que pueden ayudar a una persona con ELA. Y mi respuesta definitivamente es sí. Antes de cualquier argumento, diría que hay alternativas naturales para ayudar a una persona con ELA porque ante todo es una persona. Y la gran ventaja de la medicina natural es que no necesitamos estar enfermos para poder apreciar y disfrutar sus beneficios. En cualquier escenario, la mayoría de los tratamientos naturales con enfoque integrativo tienen por objetivo apuntalar la salud general. Algunos, además, han sido estudiados o se ha observado sus beneficios específicos para una u otra enfermedad. Habíamos dicho al principio de esta charla que la causa de la ELA es desconocida. Sin embargo, hay asociaciones con factores ambientales, tóxicos, virales, genéticos, farmacológicos y alimentarios. Bueno, dicho esto, como naturópata, como referente de la medicina natural, puedo decirles que ya tenemos un montón de caminos para transitar
y mejorar la calidad de vida de cualquier persona con esclerosis lateral amiotrófica. La visión desesperanzadora de la medicina alopática para el aquí y el ahora, podemos trascenderla con la medicina natural. Por supuesto, no tenemos soluciones mágicas, no hay suficiente presupuesto para investigar comparado con el que se destina a los fármacos a pesar de los pobrísimos resultados. Así todo, podemos abrir caminos que nos traiga una esperanza basada en hechos, basada en resultados, incluso basada en diferentes investigaciones científicas. Cuando hablamos de asociaciones ambientales, a veces es muy difícil definir cuáles son los factores específicos críticos en el avance de esta enfermedad. Pero sí sabemos, puesto que somos personas, que hay factores ambientales o entornos ambientales que son contrarios al buen funcionamiento de la fisiología humana y otros que son favorables. Aquellos que son contrarios siempre son, o casi siempre, son aquellos que han sido creados y multiplicados por la mano humana, lo que normalmente llamamos contaminación ambiental. Bueno, muchos de estos factores están fuera de nuestro control, pero otros quizás sí podamos controlarnos para vivir en un entorno más limpio, más sano, menos contaminado. En algunas personas puede ser mudarse de lugar, si viven en un lugar muy contaminado, cambiar de trabajo, dejar el trabajo, si tienen un trabajo que los expone a toxinas ambientales. En fin, eso depende de la sensibilidad de cada uno, de los deseos, de los objetivos, de las motivaciones de cada uno y por supuesto de las posibilidades, sobre todo económicas. A las personas con ELA, como nos pasa a las personas con esclerosis múltiple comprometidas con el proceso o a cualquier persona enferma, nos va a tocar identificar tratamientos o posibilidades que están fuera de nuestro alcance. Bueno, saber que existen por si en el futuro se presenta la posibilidad, pero mientras tanto lo importante es concentrarnos en aquello que sí podemos, y aunque sea un pequeño cambio para nuestro cuerpo puede representar una diferencia muy significativa. Luego, las cuestiones tóxicas que más podemos manejar tienen que ver con los aspectos farmacológicos y alimentarios. Nosotros podemos hacer un cambio en la alimentación, podemos dejar de tomar determinados fármacos que son innecesarios y eso va a hacer que nuestro cuerpo comience a encontrar un terreno mucho más favorable para crear salud y permitirnos ser más resilientes ante la enfermedad. También hay factores virales, la medicina natural tiene mucho para aportar. Si los virus de alguna manera, aunque no esté completamente identificado, son una amenaza, bueno, ¿qué podemos hacer? Estimular la inmunidad natural, poner a punto la inmunidad natural. Esto nos va a ayudar a prevenir procesos inflamatorios, a contener todo tipo de infecciones, a tener una mejor respuesta cuando tengamos una infección. Cuando a mí me diagnosticaron esclerosis múltiple y elegí seguir otros caminos porque los caminos de la medicina alopática me resultaban muy poco convincentes, identifiqué que la mayoría de las crisis vienen después de una infección o después de un gran estrés. Bueno, eso ya nos brinda una serie de opciones para trabajar, controlar el estrés, potenciar la inmunidad, sin que nosotros sepamos bien si estamos dirigiendo bien nuestra energía, dirigiendo de forma exacta, de una manera u otra vamos a estar beneficiando el cuerpo.
Y con el tiempo, a lo largo de 30 años de experiencia, vi que a muchas personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes esto le funciona bien. Y en general le funciona bien a todas las personas porque tenemos una fisiología que es igual, que funciona de forma similar más allá de algunas diferencias producto de nuestro estilo de vida. Y después están los factores genéticos sobre los cuales no tenemos control, ya venimos con determinada carga genética, pero sí tenemos control sobre los factores epigenéticos. Estos mismos cambios de vida van a ayudarnos a sacar la mejor performance de nuestro potencial genético. Y esto también es muy bueno para una persona con ELA o para cualquier persona en general. Un factor que tiene que ver con la alimentación y que implica un riesgo en el desarrollo de la esclerosis lateral amiotrófica está vinculado al de los receptores de glutamato en nuestros tejidos. El glutamato es un aminoácido y un neurotransmisor necesario para nuestro buen funcionamiento, pero que en determinados escenarios en los que se presenta excesivo o asociado a determinado saborizante suele ser dañino. En los casos en que los receptores del glutamato están estimulados en exceso, se produce una excitación de las neuronas. Y esa excitación a veces es tan fuerte que las neuronas mueren. Algunas personas que consumen mucho glutamato monosódico, que consumen mucha proteína de soja, mucha caseína presente en los lácteos, o muchos edulcorantes artificiales, en especial el aspartamo o aspartame, tienen este problema que puede favorecer la muerte acelerada de las neuronas y un comportamiento a veces un tanto errático. Por eso el glutamato monosódico, los edulcorantes artificiales y el resto de las sustancias que acabo de mencionar, en un caso de esclerosis lateral amiotrófica, de cualquier enfermedad que afecte el sistema nervioso, y yo diría en general para todas las personas sanas o enfermas, es conveniente evitarlos por completo. Todos estos elementos que acabo de mencionar no aportan nada a nuestro organismo, no son necesarios en absoluto, simplemente son aditivos que se agregan para beneficio de la industria alimentaria. Y en el caso de la caseína, bueno, es recomendable dejar de consumir la mayoría de los lácteos, salvo algunos lácteos fermentados, si conseguimos que sean provenientes de leche de animales de pastoreo, pero siempre en cantidades muy moderadas. Los lácteos en estos casos son uno de los alimentos tabú, donde en el campo de la medicina integrativa hay mayor consenso para evitarlos, hablando de los alimentos que podemos considerar naturales. Luego, todos los alimentos que tienen estos aditivos también es conveniente evitarlos para evitar una sobreexcitación de las neuronas que les provoque una muerte anticipada. Hablando de alternativas naturales, el principal recurso es la alimentación. De esto personalmente no tengo ninguna duda. Por lo menos la alimentación debe ser la base en un camino hacia nuevas búsquedas que nos permitan tener más recursos para enfrentar una enfermedad, sobre todo una enfermedad de la gravedad como es la esclerosis lateral amiotrófica, que no da mucho tiempo, que avanza muy rápidamente y si nos dejamos estar luego, una vez que el proceso
ha ido castigando nuestros tejidos, difícilmente vamos a poder revertirlo. Pero bueno, cuando hablamos de una alimentación para la esclerosis lateral amiotrófica, el primer punto que yo destacaría es 0 alimentos ultraprocesados. Ningún alimento ultraprocesado. Ningún alimento proveniente de la refinería alimenticia. Por supuesto, como recién hablábamos, 0 glutamato monosódico, 0 edulcorantes artificiales, 0 aditivos, saborizantes, antioxidantes, preservantes, etc. 0 azúcar. Yo, por lo menos al comienzo, incluso eliminaría por completo el azúcar integral. 0 aceites refinados, los aceites comunes de mesa que habitualmente disponemos en los supermercados. Y procuraría llevar un control de las grasas saturadas y de los carbohidratos. Las grasas en general debemos procurar que predominen las grasas monoinsaturadas presentes en el aceite de oliva, en las almendras, en las avellanas, en los aguacates o paltas. Las grasas saturadas podemos consumirlas de origen vegetal o de origen animal, pero moderándolas, porque si bien en pequeñas cantidades pueden cumplir una función útil, cuando nos pasamos comienzan a ser proinflamatorias. Lo mismo que los carbohidratos. Cuando comemos carbohidratos en exceso, por más que estos sean integrales y en grano, de carbohidratos saludables, también van a ser proinflamatorios. Estos son como los parámetros más elementales que podemos compartir en una charla breve como esta. Desde mi punto de vista, no tengo dudas que la alimentación es la base de todo tratamiento, no solo para controlar la enfermedad, sino también para prevenirla y para sentirnos bien en cualquier escenario. Una vez que establecemos la base de una buena alimentación, podemos ir abordando otros aspectos que son muy importantes. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, uno de los enfoques que pueden guiarnos es el de la dieta cetogénica. Personalmente me inclino más por una dieta cetogénica adaptada y basada en alimentos vegetales. ¿Cómo definimos una dieta de este tipo? Bueno, en el eje de la alimentación, las hortalizas crudas y en menor medida las hortalizas cocidas. Esto prácticamente abarca todas las verduras, menos la papa, la calabaza cocida, la zanahoria cocida, el boniato o batata cocida y la remolacha cocida. Ahora bien, zanahoria, calabaza y remolacha crudas sí podemos comer perfectamente. ¿Estos 5 alimentos cocidos son malos? No, son excelentes alimentos y cada uno tiene sus propiedades, pero debemos comerlos en cantidades muy limitadas para evitar un exceso de carbohidratos que son proinflamatorios. Esto también incluye los cereales, esto también incluye las legumbres, que no las tenemos en esta lista, pero también son alimentos saludables a incorporar en pequeñas cantidades. Las frutas también son un alimento saludable, pero bajamos la cantidad. Enfatizamos más en las hortalizas, en las verduras, incluyendo la berenjena, el pepino, las aceitunas, que son frutas técnicamente hablando. Luego tenemos los hongos, los frutos secos, que son alimentos muy buenos, que a veces no están incorporados en nuestra dieta típica y que nos van a ayudar aportándonos proteínas, grasas de buena calidad y una baja carga de carbohidratos. Cuando vamos a consumir aceites de mesa, enfatizamos en el aceite de oliva virgen extra y en el aceite de coco virgen extra. El resto de los aceites
se pueden consumir siempre y cuando sean de primera prensa en frío y no hayan pasado por la refinería industrial. Aceites más artesanales, pero en menor cantidad que el aceite de oliva y el aceite de coco. El pescado de mar, rico en omega 3, se puede comer perfectamente. Por supuesto, aquellos que eligen el vegetarianismo pueden obviarlo, siempre y cuando la alimentación sea muy naturista. Si incluye alimentos ultraprocesados, nuestro cuerpo no va a poder metabolizar los omega 3 de origen vegetal en forma de ácido alfa-linolénico y va a necesitar del docosahexaenoico o DHA y el eicosapentaenoico o EPA directamente preformado y que ya viene en el pescado de mar. Luego podemos consumir huevos de pastoreo. Nutritivamente la diferencia entre un huevo de campo, un huevo de pastoreo y un huevo industrializado es abismal, entre otras cosas la composición de las grasas. Casi que puede decirse que un huevo de pastoreo es antiinflamatorio y un huevo industrial es proinflamatorio. Y por último, las carnes rojas y las carnes blancas no están prohibidas, pero deben ser consumidas en muy pequeñas cantidades. Por supuesto, se puede hacer una alimentación vegana o vegetariana sin ningún problema, una alimentación equilibrada sin carnes rojas o carnes blancas. Personalmente, las evitaría por completo si no son provenientes de animales de pastoreo. Y en los primeros tiempos, cuando se nos diagnostica una enfermedad como la ELA, yo evitaría por lo menos las carnes rojas por completo. Luego, sí se pueden incorporar con algo más de seguridad en pequeñas cantidades y quizás también con algunos beneficios. Finalmente, quiero hablarles de dos complementos nutricionales. No son los únicos que pueden ser útiles, pero desde mi punto de vista son dos de los más importantes, los cuales yo incorporaría sí o sí. Por un lado, el omega 3, proveniente de aceite de pescado, que aporta ácido eicosapentaenoico y docosahexaenoico, EPA y DHA, sirven tanto para la prevención como para el tratamiento. Para la prevención, con seguridad, hay estudios que avalan esta afirmación y cualquier persona con antecedentes de ELA o que sospeche que tiene un síntoma neurológico que podría disparar una ELA o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa, puede empezar a tomar omega 3. De hecho, el omega 3 es algo que yo se lo recomiendo a cualquier persona. Tiene propiedades antiinflamatorias, inmunorreguladoras, mejora la salud cardiovascular, tonifica el cerebro, mejora el funcionamiento hepático, es una maravilla. También sirven los aceites omega 3 de origen vegetal y específicamente en el ELA, quienes consumían más ácido alfa-linolénico, que es el omega 3 esencial presente en nueces, chía, lino, vegetales de hoja verde, también tenían menos riesgo de desarrollar la ELA, pero los resultados son más notables con el aceite de pescado, con los aceites vegetales con los aceites omega 3 de origen marino. En el tratamiento, bueno, el asunto es más cuestionable, pero desde mi visión, desde mi opinión como naturópata, yo lo incorporaría. Yo, si tuviera ELA, incorporaría los aceites omega 3 como parte del tratamiento, por lo menos para tratar de ralentizar al máximo posible el avance de la enfermedad. Y el otro complemento nutricional es la curcumina, un derivado de la cúrcuma, el principio activo más importante de la cúrcuma. Podemos utilizar cúrcuma y de hecho les recomiendo que utilicen cúrcuma por lo menos una cucharadita por día, pero deben saber que para que tengamos la cantidad suficiente de curcumina en los mejores escenarios necesitamos estar consumiendo 10 gramos de cúrcuma al día. Estos son aproximadamente
2 cucharadas. Y esto 2 cucharadas de postre. Y esto nos aporta cantidades mínimas. Recomiendo la cúrcuma porque además de la curcumina tiene polisacáridos que mejoran el funcionamiento hepático, regulan la inmunidad y pueden llegar a ser muy útiles. Pero en el caso de la ELA específicamente es importante un complemento, un extracto de cúrcuma que tenga mayor cantidad de curcumina. La curcumina es un poderoso antiinflamatorio que lleva alivio en la ELA. Actúa sobre todo en los procesos de neuroinflamación y hay una fundación que detectó 48 casos de reversión de la ELA y 6 de esos casos estaban asociados al consumo de curcumina. No hay ninguna razón, tratándose de un alimento y de un complemento completamente seguros, con efectos secundarios mínimos que no dejan secuelas en ningún caso y se revierten inmediatamente después que se dejan de tomar o se reduce la dosis, no vale la pena no intentarlo. Es conveniente incorporar estos 2 complementos nutricionales seguros, inocuos, con efectos secundarios que meramente son molestias comparado con los efectos secundarios de los fármacos que a veces se convierten en iatrogénicos. La diferencia es abismal y los resultados son muy prometedores. Como les digo siempre, estos son complementos naturales que no tienen padrino, que no se pueden patentar, que no le interesan a la industria farmacéutica y siempre van a faltar investigaciones. Si alguien con ELA me está escuchando, yo le diría que no espere una conclusión definitiva que recomiende estas sustancias porque difícilmente va a ocurrir en algún momento. Siempre hay un mayor interés en patentar fármacos y hacer grandes negocios en este sentido. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que estas palabras sean de alguna utilidad para alguno de ustedes. Les agradecería que me ayuden a hacer correr la voz. Quiero decirles que estos videos, estas charlas son toma 1, no están editados, simplemente tengo la ayuda memoria del PowerPoint que estoy compartiendo con ustedes y un apunte que miro antes de exponerme a la cámara y bueno, por eso salen con naturalidad, con algunos errores, además de mi problema de mala conexión en el cable cerebro-lengua por la esclerosis múltiple, pero bueno, más allá de eso, yo sé que los conocimientos y la experiencia compartida son útiles y que a quien los aplique les va a hacer muy bien. Por lo menos les va a ayudar a mejorar la calidad de vida y les va a dar un recurso auspicioso más sin riesgos, con inocuidad, con seguridad para intentar vivir un poquito mejor, que es en definitiva lo que todos queremos. Te mando un abrazo bien gordo y nos vemos próximamente.